Hola, en esta entrega vamos a hacer una revisión de algunos elementos importantes que vamos a requerir para llevar a cabo el estudio de los protocolos de ruteo. Anteriormente habíamos ya platicado un poco acerca de esto. En una red como la que tenemos en el diagrama, ¿sí? En la cual aparecen un conjunto de ruteadores, es necesario contar con algún procedimiento, algún elemento que nos permita llevar a cabo el reenvío de paquetes. Por ejemplo, en el caso de la red A, la cual para este ejemplo estamos considerando como la red de origen, ¿sí? Suponiendo que hay un equipo que trata de establecer conexión con la red W, que sería la red de destino, ¿sí? El procedimiento que se lleva a cabo es, de alguna forma los paquetes del cliente que tenemos nosotros conectado en el origen, ¿sí? Y los paquetes que se generan para poder establecer la comunicación con el equipo de destino, son enviados al router al cual está conectada esta red, ¿sí? Que en este caso se le conoce como el router de acceso, dado que es el router que le da acceso a esta red, ¿sí? Al resto de la red en la cual se encuentra conectado. ¿Sí? Entonces los paquetes del equipo de origen se envían hacia el router y una vez que llegan aquí, el router tiene la tarea de llevar a cabo el reenvío de esos paquetes, tiene que buscar de alguna forma una ruta, ¿sí? Para hacer el envío de esos paquetes de tal manera que puedan llegar hacia su destino, ¿sí? Lo que se conoce como las operaciones de ruteo o el ruteo o el reenvío de los paquetes. ¿Sí? Para esto habíamos mencionado nosotros dos funciones principales que cumplen los routers. Una de ellas pues es precisamente el reenvío de los paquetes. Cada vez que yo recibo un paquete, por ejemplo procedente de la red A, lo que hago es revisar en el router el destino de ese paquete, ¿sí? Y con base en esa información y algunos otros elementos que vamos a mencionar a continuación, lo que tengo que hacer es determinar cuál es la ruta que tiene que seguir. Por ejemplo, en este caso, si yo recibo suponiendo que estos elementos P0, P1, etcétera, corresponden a los enlaces con los cuales cuenta el router, en el momento que yo recibo un paquete a través del enlace P1, por ejemplo, lo que tengo que hacer es determinar con base en su destino cuál es el enlace por el cual hay que reenviar ese paquete, de tal forma que pueda comenzar a seguir una cierta ruta para poder llegar eventualmente a su destino. ¿Sí? Entonces, para eso, entre otras cosas, aparte de las operaciones de reenvío de paquetes, los routers tienen que llevar a cabo la construcción de un tipo de elementos conocidos como tablas de ruteo que vamos a describir más adelante, ¿sí? Que son precisamente las que se utilizan para determinar cuál es la ruta que debe seguir un paquete cada vez que recibo yo uno aquí. ¿Sí? Ese tipo de elementos, por ejemplo, se construyen utilizando un conjunto de algoritmos que se conocen como protocolos de ruteo, que es precisamente lo que vamos a revisar después de esta introducción. Entonces, algunos elementos que es importante considerar para esto son los siguientes. Entre otras cosas, pues hay que tener claro cuál es el funcionamiento de un router. A grandes rasgos vamos a describir nosotros cómo funciona un router. Básicamente podemos nosotros identificar dos elementos principales en el router. Uno de ellos que se encarga de llevar a cabo las operaciones de ruteo, ¿sí? Entre otras cosas, pues se encarga de determinar la forma en la cual se construyen las tablas de ruteo, ¿sí? Que vamos a describir en un momento, ¿sí? Su funcionamiento. Y podemos nosotros identificar otro elemento en el cual vamos a tener un conjunto de puertos de entrada, ¿sí? Que son las interfaces a través de las cuales se reciben los paquetes. Vamos a tener aquí un elemento que se conoce como switching fabric, ¿sí? Y vamos a tener un conjunto de puertos de salida, ¿sí? De tal forma que el funcionamiento del router a grandes rasgos es como sigue. Yo recibo a través de uno de los puertos de entrada, a través de una de las interfaces, recibo un conjunto de paquetes, ¿sí? En este elemento, ¿sí? En lo que corresponde al puerto de entrada, lo que hago es determinar cuál es el puerto de salida por el cual se tiene que enviar. Si regresamos nosotros un momento a la gráfica anterior, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, para el router A, tengo un conjunto de puertos de entrada, ¿sí? Que podrían ser, por ejemplo, P0, P1, P2, ¿sí? Y tengo un conjunto de puertos de salida. Cada vez que yo recibo un paquete aquí,
¿sí? A través de un puerto de entrada tengo que determinar cuál es el puerto de salida por el cual es necesario reenviar ese paquete. ¿Sí? En el momento que yo determino el puerto de salida, estoy describiendo o estoy construyendo una ruta para el paquete de tal forma que se pueda ir reenviando a través de los diferentes equipos de red para que pueda llegar a su destino. Por ejemplo, si yo recibo un paquete a través del puerto de entrada conocido como P1, ¿sí? Reviso cuál es el destino del paquete, ¿sí? Y me doy cuenta que si lo envío a través del puerto P3, ese paquete puede continuar a través de una cierta ruta que lo vaya a llevar por el router D y después por el router B, ¿sí? De tal forma que eventualmente va a poder llegar a la red W. ¿Sí? Entonces el funcionamiento del router a grandes rasgos considera este tipo de elementos. ¿Sí? Yo recibo un conjunto de paquetes a través de un puerto de entrada. ¿Sí? Para esto estamos considerando que yo tengo conectados aquí un conjunto de redes o un conjunto de dispositivos de ruteo, ¿sí? Un conjunto de ruteadores. ¿Sí? Y cada vez que yo recibo un paquete, lo que tengo que hacer es buscar cuál es la interfaz de salida por la cual tengo que reenviar ese paquete. ¿Sí? Tal manera que, por ejemplo, si yo recibo un paquete en este momento aquí y con base en los datos de su destino, determino que ese paquete tiene que reenviarse a través de este puerto de salida, pues lo que voy a hacer es, haciendo uso del switching fabric, una vez que yo ya decidí cuál es el puerto de salida que le corresponde, a través del switching fabric, lo que voy a hacer es reenviar ese paquete a este puerto de salida. ¿Sí? Y de esa manera es como se van describiendo o se van construyendo las rutas que va siguiendo el paquete. ¿Sí? Ahora, para llevar a cabo la toma de decisiones, cada vez que recibo un paquete, tomar la decisión de cuál es el puerto de salida que le corresponde, pues vamos a hacer uso de un elemento conocido como tabla de ruteo. Esa tabla de ruteo es una estructura que se encarga de construir el routing processor. Esta parte del ruteador lo que hace es llevar a cabo un conjunto de algoritmos, la ejecución de un conjunto de algoritmos que como resultado me generan lo que se conoce como tabla de ruteo. En un momento vemos un ejemplo, ¿sí? Y esas tablas de ruteo se les comunican a los puertos que contiene el router, de tal forma que con esa información puedan tomar la decisión de cuál es el puerto de salida que le corresponde a cada uno de los paquetes que vamos recibiendo por aquí. ¿Sí? Entonces, yo recibo un conjunto de paquetes a través de los puertos de entrada, ¿sí? Tomo la decisión de cuál es el puerto de salida que le corresponde a cada uno con base en la información que me entrega el routing proceso, ¿sí? Que es la parte del router en el cual se ejecutan los algoritmos de ruteo, ¿sí? Y una vez que tomo la decisión de cuál es el puerto de salida, hago uso del switching fabric para redirigir estos paquetes al puerto de salida que le corresponde. Una vez que llegan al puerto de salida, este elemento del router se encarga de transferir o de transmitir esa información a través del enlace que corresponda. ¿Sí? A grandes rasgos ese es el funcionamiento. Pero bueno, hay algunos otros detalles que es importante tener en cuenta. Entre otros, bueno, lo más común es que en los puertos del router sean bidireccionales, ¿sí? Es decir, que me permitan tanto una entrada como una salida. Entonces, en realidad, un puerto de un router lo podemos visualizar de manera un poco más precisa de esta manera. Cada puerto de un router va a tener tanto una entrada como una salida, ¿sí? La entrada además va a estar compuesta por varios elementos. Por ejemplo, tenemos aquí un elemento que funciona como terminador, ¿sí? Funciona como la parte de la capa física del puerto, ¿sí? Entre otras cosas, por ejemplo, pues este es un elemento encargado de poder identificar las divisiones que existen entre las tramas, de tal manera que sea posible diferenciar cada una de las tramas y separarla del resto del flujo de datos. Entonces, por ejemplo, este es un elemento que se encarga de llevar a cabo esa tarea. ¿Sí? Lo que hace es identificar las marcas de separación de las tramas, ¿sí? Las marcas de entramado que ya comentamos anteriormente, ¿sí? Identificar entonces el inicio y fin de cada una de esas tramas, ¿sí? Eliminar, por ejemplo, los elementos de las marcas de inicio y fin que introducen la capa de enlace para poder colocar las tramas dentro del enlace correspondiente,
¿sí? Y una vez que lleva a cabo eso y ya puedo separar las tramas, entonces lo que hace es comunicar cada una de esas tramas, comunicársela al siguiente elemento. ¿Sí? Este segundo componente lo que hace es llevar a cabo algunas tareas de capa de enlace, en particular se encarga de desencapsular la trama. ¿Sí? Hay que tener en cuenta aquí que los routers son dispositivos que trabajan principalmente sobre la capa de red del modelo TCP/IP. Entonces, si trabajan sobre la capa de red, antes de que lleven a cabo el procesamiento de los paquetes, es necesario eliminar la información de la capa de enlace. ¿Sí? Entre otras cosas, pues uno de los elementos que se eliminan en este componente pues son, por ejemplo, las direcciones MAC. ¿Sí? Una vez que este paquete comienza a ser procesado por el router, las direcciones MAC se tienen que eliminar porque ya no corresponden al siguiente enlace que vamos a utilizar. En el siguiente enlace, esas direcciones físicas van a cambiar porque ahora el origen va a ser el router y el destino va a ser el siguiente punto al cual va a llegar el paquete. Entonces, este segundo componente lleva a cabo operaciones de capa de enlace. ¿Sí? En particular, pues, lo que hace es desencapsular la trama, eliminar los encabezados de la trama. Por ejemplo, otra de las tareas que puede llevar a cabo es, en caso de que la trama, por ejemplo, contenga sumas de verificación, por ejemplo, pues lo que hace es llevar a cabo la verificación de esa suma en caso de que el paquete se haya transmitido de manera correcta, pues entonces lo que hace es comunicar ese paquete. Una vez que ya se eliminaron los elementos de la capa de enlace, lo que hace es comunicar ese paquete al siguiente componente. ¿Sí? En este componente en el cual se llevan a cabo las tareas de capa de enlace, si se detecta, por ejemplo, que una trama, el contenido de la trama no corresponde a su suma de verificación, pues este es el elemento en el cual se toma la decisión de qué es lo que se tiene que hacer con ese paquete. ¿Sí? Con esa trama, generalmente, por ejemplo, la solución es simplemente desechar la trama. ¿Sí? Por ahí comentamos, por ejemplo, en el caso de las redes Ethernet, que no hay no hay una retroalimentación. Si yo detecto una trama dañada, pues simplemente la desecho. Bueno, este es el componente del router que se encarga de llevar a cabo ese tipo de tareas. Una vez que una trama ya se desencapsuló y ya pudimos extraer el datagrama, es decir, la unidad de datos de la capa de red, lo que hacemos es comunicar ese elemento a este tercer componente, y este tercer componente es la parte del router o la parte del puerto del router en el cual se lleva a cabo la decisión de cuál es el puerto de salida que le corresponde a cada uno de los paquetes que estoy recibiendo aquí. ¿Sí? Entonces yo aquí me encargo de poder identificar cada una de las tramas, separar cada una de las tramas, ¿sí? Comunicar esas tramas al siguiente componente. Este componente desencapsula las tramas, lleva a cabo algunas verificaciones sobre ellas, las tramas que no son correctas las desecha, las tramas correctas lo que hace es desencapsularlas, extraer la unidad de datos de la capa de red, es decir, el datagrama, ¿sí? Y comunicar ese datagrama al siguiente componente. Y en este componente es donde se lleva a cabo la decisión de cuál es el puerto de salida que le corresponde a cada uno de esos paquetes con base en la información de destino que contiene ese datagrama. ¿Sí? Una vez que se toma esa decisión, ese paquete se le comunica al switching fabric, ¿sí? De tal forma que este elemento se va a encargar, este componente se va a encargar de transferir cada uno de estos paquetes al destino que le corresponda, es decir, al puerto de salida que le corresponda al puerto de salida que haya decidido este componente del router. Ahora, comentamos que cada uno de los puertos tiene tanto un elemento de salida o una interfaz de salida como una interfaz de entrada. Bueno, a grandes rasgos esto es la forma en la cual se maneja cada uno de los flujos de bits cuando se recibe a través de un puerto de entrada. Cuando el switching fabric comunica ese paquete, ¿sí? O transfiere ese paquete hacia un puerto de salida, ¿sí? El procedimiento que se sigue es más o menos inverso, ¿sí? En el caso del puerto de entrada, una vez que se lleva a cabo esto, los paquetes que yo recibí, los datagramas que estoy recibiendo, ¿sí? Ya una vez que se retiró la información de capa de enlace, se forman en una cola en este componente.
¿sí? Y eventualmente se van procesando para decidir cuál es el puerto de salida que le corresponde. Una vez que el switching fabric ya se encargó de transmitir estos paquetes, de transferirlos hacia el puerto de salida que corresponda, se forman también en una cola y se sigue un proceso inverso. ¿Sí? Primero los datagramas se van a formar aquí, ¿sí? En el puerto de salida que le corresponde. ¿Sí? Esos datagramas a continuación se tienen que encapsular. ¿Sí? Para eso vamos a tener tres componentes equivalentes a los del puerto de entrada. Primero tenemos nosotros un componente en el cual se forman, ¿sí? Eventualmente se van procesando esos componentes. Cada vez que se procesa uno, entre otras cosas, pues hay que encapsularlo en un datagrama, perdón, hay que encapsularlo en una trama, ¿sí? Agregarle la información del entramado, ¿sí? Aplicarle métodos de entramado, ¿sí? Después comunicarlo hacia o transferirlo hacia el elemento físico, ¿sí? Y este elemento se va a encargar ya de introducir la secuencia de bits que representan a la trama, ¿sí? A través del enlace que tiene, con el cual está conectado. De tal forma que una vez que llegan a este punto, los paquetes comienzan a transferirse, las tramas que yo estoy introduciendo aquí comienzan a transferirse hacia el siguiente destino. Ese destino podría ser un segundo router en el cual se va a llevar a cabo otra vez este conjunto de operaciones. Se va a decidir cuál es el siguiente enlace por el cual se tiene que transmitir, ¿sí? Y de esa forma se va construyendo la ruta que permite que el paquete pueda llegar hacia su destino, ¿sí? Una última observación acerca de este diagrama. Este elemento que tenemos aquí también funciona como terminador para el caso de la capa física. ¿Sí? Este funciona como un terminador, aparte de encargarse de recibir cada una de las tramas, separar cada una de las tramas, también se encarga de funcionar como terminador. ¿Sí? Entre otras cosas, por ejemplo, es un elemento que evita que una vez que la señal llegue hasta el puerto del router, esa señal pueda rebotar hacia el equipo de origen. ¿Sí? Entre otras cosas, este elemento también funciona como un terminador para la capa física. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, esa es la forma en la cual funciona. Aquí hay que tener en cuenta un detalle importante. Cuando nosotros hablamos de una congestión en un enlace, ¿sí? Por ejemplo, si regresamos a nuestro diagrama, ¿sí? Es muy común que nosotros hablemos de la congestión que se produce, por ejemplo, en este enlace. ¿Sí? Bueno, hay que tener claro aquí que esa congestión generalmente se debe ya sea a un exceso de paquetes, ¿sí? O a un exceso de tiempo, a un retardo que se está introduciendo en este componente del router. ¿Sí? En realidad, el elemento o la parte en la cual se produce la congestión a través de un enlace en realidad corresponde a este elemento del router. Cuando yo digo que un enlace está congestionado, en realidad me estoy refiriendo, formalmente hablando, me estoy refiriendo en realidad a una congestión que se está produciendo aquí. ¿Sí? Ya sea que tengamos un exceso de paquetes o posiblemente este componente del router está tardando demasiado tiempo en poder procesar todos los paquetes que tiene formados ya aquí previamente. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que este es el elemento en el cual se llega a producir una congestión para el caso de los routers. ¿Sí? Esa congestión se puede producir tanto en el componente de la interfaz de entrada como en el componente de la interfaz de salida. Si yo estoy colocando demasiados datagramas aquí y este elemento, el puerto de salida, no tiene la capacidad suficiente para poder despacharlos a todos ellos en un periodo de tiempo razonable, pues entonces también la congestión se puede provocar de esta parte. Lo más común es que esa congestión se provoque aquí, ¿sí? Entonces aquí es donde realmente se generan las congestiones en el caso de los routers. ¿Sí? Para tener un poquito más claro el funcionamiento, vamos a ver un ejemplo, otro ejemplo más. ¿Sí? En este caso tenemos nosotros tres redes. Estoy considerando una red A, que es la red de origen, ¿sí? Y estoy tratando de comunicar una aplicación que se encuentra en ejecución en un dispositivo dentro de esta red. Estoy tratando de comunicarlo hacia esta red, a la red W. ¿Sí? Entonces,
ese dispositivo que tenemos nosotros conectado aquí, que trata de comunicarse con un dispositivo de la red W, ¿sí? Es decir, trata de establecer una conexión entre esta red y esta red, ¿sí? Este dispositivo entonces va a generar una secuencia de paquetes, ¿sí? De la siguiente forma. Aquí estoy obviando o estoy omitiendo, mejor dicho, la información de la capa de enlace. Solamente estoy incluyendo el origen y el destino y un conjunto de datos, ¿sí? Entonces el funcionamiento del router en este caso es el siguiente. Desde el dispositivo que tenemos aquí en la red A se produce una secuencia de paquetes de esta forma, ¿sí? Van a tener como dirección de origen la red A y como dirección de destino van a tener la red W, ¿sí? Esa información se introduce en una trama, ¿sí? Esa trama, entre otras cosas, pues contiene un conjunto de datos, y en el momento que esa información llega al puerto de entrada del router, en este caso estoy suponiendo el puerto 0, ¿sí? El puerto de entrada 0, llega al componente de la capa física, ¿sí? Aquí se reconoce la trama, esa trama se comunica al siguiente componente, aquí se hace la revisión se hace la verificación de la integridad de la trama, se desencapsula la trama, se le eliminan los encabezados de la capa de enlace, ¿sí? Y el datagrama resultante se comunica al siguiente componente. En este componente lo que vamos a hacer es lo siguiente: el routing processor previamente debió haber construido una estructura conocida como tabla de ruteo, ¿sí? Que es una estructura que vamos a ver en un momento un ejemplo, ¿sí? Es una estructura en la cual o a través de la cual yo puedo determinar, cuando recibo un paquete que tiene como destino la red W, cuál es el puerto de salida por el cual debo transmitir ese paquete para que pueda alcanzar su destino, ¿sí? Entonces, una vez que llega este componente, se revisa el datagrama y aquí es donde se tiene que determinar cuál es, con base en su destino, se tiene que determinar cuál es el enlace por el cual es necesario reenviar el paquete, ¿sí? Eso se hace haciendo uso de la tabla de ruteo. Una vez que ya se determinó cuál es el puerto de salida que se corresponde, hacemos uso del switching fabric para tomar ese paquete, ¿sí? Tomar esta trama, ¿sí? Transferirla hacia el puerto de salida de tal forma que pueda llegar a su destino. Si en lugar de tener aquí como destino la red W, tuviéramos la red N, ¿sí? Es decir, esta tercera red que tenemos en el diagrama, ¿sí? Pues en ese caso este componente tendría que decidir que ese paquete, en lugar de ir hacia el puerto 8 de salida, debería de comunicarse hacia el puerto 1, de tal forma que al transmitir el paquete por este otro enlace, ¿sí? Por el puerto 1 de salida, eventualmente pueda llegar a su destino, ¿sí? Bueno, aquí hay que tener en cuenta además que los destinos, las redes de destino, ¿sí? Para el caso de un router, están indicadas solamente a través de un enlace. Por ejemplo, si yo tuviera conectada aquí la red N y la red W aquí, ¿sí? Para el caso del router A, el puerto de salida para cualquiera de esas dos redes, es decir, la red W o la red N, que estoy suponiendo que la tenemos conectada por aquí, para cualquiera de esas dos redes, el puerto de salida que hay que utilizar siempre es el puerto 3. Si yo recibo un paquete de la red H dirigido al puerto W, ¿sí? En el momento que esa información me llega a este router, lo que voy a hacer es siempre reenviar ese paquete a través de este enlace hacia el puerto correspondiente del router D, pero siempre voy a hacer uso, en este caso, ¿sí? Del puerto 3. Lo mismo si recibo un paquete que tenga como origen la red A y como destino la red N, que estoy suponiendo que la tenemos conectada aquí al router C. Para este caso, ¿sí? El puerto de salida siempre va a ser el puerto 3, ¿sí? Eventualmente ese paquete se va a recibir aquí y este router a su vez tiene que decidir ahora si hace uso del puerto 1 para redirigir el paquete o bien hace uso del puerto 2 para redirigirlo hacia este otro destino, ¿sí? Esa es la manera en la cual se lleva a cabo este tipo de operaciones. Entonces, pues a grandes rasgos lo que hacemos cada vez que recibimos un paquete, ¿sí? Es revisar el destino y con base en el destino decidir cuál es el puerto de salida que le corresponde,
¿sí? A través de ese puerto de salida el paquete se va a hacer llegar ya sea a una red de destino o a un segundo router en el cual otra vez se va a tomar la decisión de cuál es el puerto que le corresponde, ¿sí? Para de esa manera ir construyendo la ruta que tiene que seguir el paquete hacia su destino, ¿sí? Entonces a grandes rasgos ese es el funcionamiento. Y respecto al switching fabric, ¿sí? Este componente que mencionamos aquí que se utiliza para comunicar un paquete o para transmitir un paquete hacia un puerto de salida, ¿sí? Hay básicamente tres estrategias que se siguen para construir ese switching fabric. Uno de ellos, ¿sí?, es hacer uso de la memoria, ¿sí? En este caso el funcionamiento sería equivalente a utilizar una serie de buffers, ¿sí?, una serie de espacios en memoria, de tal manera que cada vez que yo necesito transmitir un paquete de un puerto de entrada hacia un puerto de salida, lo que tiene que hacer este switching fabric pues es simplemente llevar a cabo la copia de este paquete hacia el buffer o al espacio de memoria que corresponda a este enlace de salida, ¿sí? En ese caso la información o la manera de transmitir un paquete de una interfaz de entrada a una interfaz de salida es simplemente llevar a cabo una copia del paquete que tenemos nosotros colocado aquí a un espacio de memoria que va a ser consultado por el enlace de salida correspondiente, ¿sí? De esa manera se lleva a cabo la transmisión de los paquetes de una interfaz de entrada a una interfaz de salida, ¿sí? Una segunda estrategia que se sigue pues es hacer uso de un bus, ¿sí? Dentro de ese switching fabric tenemos literalmente un bus que se utiliza como los buses de las redes que hemos comentado previamente, ¿sí? A través de ese bus se transmiten los paquetes, se transfiere, se indica cuál es el puerto de destino, ¿sí? Ese paquete comienza a viajar a través del bus, ¿sí? Y solamente lo va a tomar la interfaz de salida que corresponde, ¿sí? Entonces en este caso este switching fabric no es otra cosa más que un bus. Si se fijan aquí internamente tenemos nosotros algo equivalente a un switch, ¿sí?, que funciona como un bus, ¿sí?, que es utilizado además como un elemento común entre todos los puertos de entrada para ir comunicando paquetes hacia un puerto de salida, ¿sí? Cada vez que yo quiero transmitir un paquete de un puerto de entrada a un puerto de salida, lo que hago es colocarlo en este bus, el paquete va a comenzar a viajar a lo largo de este elemento, ¿sí?, a través de este canal, ¿sí? Y bueno, en principio pues va a llegar a todos los enlaces de salida, pero solamente lo va a considerar aquel enlace de salida al que vaya dirigido, ¿sí? Entonces esa es una segunda estrategia. Y una tercera estrategia es utilizar algo que se conoce como barra cruzada o crossbar, ¿sí?, en el cual tenemos nosotros una serie de conexiones de este tipo. Tenemos una especie de malla aquí, ¿sí?, un conjunto de conexiones por ahí redundantes, ¿sí?, que se utilizan para que los puertos de entrada sean capaces de enviar información hacia un puerto de salida, ¿sí? Una ventaja de utilizar este tipo de elemento, ¿sí?, o una ventaja de construir el switching fabric de esta manera es que, si se fijan, podemos nosotros llevar a cabo conexiones simultáneas, ¿sí? Podemos llevar a cabo transmisiones simultáneas. Yo puedo estar comunicando a través de esta ruta indicada con la línea azul, ¿sí?, con la flecha azul. Puedo estar transmitiendo paquetes desde el puerto de entrada A hacia el puerto de salida X, y al mismo tiempo, de forma simultánea, puedo estar transmitiendo paquetes del puerto de salida B hacia del puerto de entrada B hacia el puerto de salida X, ¿sí?, que esa es una ventaja de construir el switching fabric de esta manera, ¿sí? Aquí lo que tenemos nosotros es una serie de conexiones que permiten establecer la transmisión de información, ¿sí?, de cualquier puerto de entrada a cualquiera de los puertos de salida, ¿sí? Entonces, bueno, cada una de ellas tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo funciona eso en la práctica? ¿Sí? ¿Cuál es el funcionamiento de eso que comentamos nosotros? ¿Sí? De esas tablas de ruteo, ¿de qué manera se utilizan y se van construyendo? Esto es algo que vamos a ver a continuación, ¿sí?
Para esto vamos a regresar a nuestro ejemplo original. Tenemos nosotros la red A, que es nuestra red de origen, y tenemos la red W, que es la red de destino. ¿Sí? Entonces, yo para llevar a cabo la conexión o para llevar a cabo la comunicación entre un elemento de la red A con un elemento de la red W, lo que voy a hacer es construir una secuencia de paquetes, ¿sí? Los necesarios, comunicarlos al puerto, al router de acceso, es decir, al router al cual está conectado mi red, ¿sí? A este router le transfiero todos los paquetes, y una vez que llegan aquí, este router está encargado, ¿sí?, de tomar esos paquetes y buscarles una ruta para que puedan llegar hasta su destino. ¿Sí? Bueno, para poder construir esa ruta, ¿sí?, cada uno de los routers que tenemos aquí, ¿sí?, va a contar con un elemento como el que estamos agregando en la imagen. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como una tabla de ruteo. ¿Sí? Es una forma muy simple de tabla de ruteo, es un ejemplo muy sencillo. La tabla del ruteo para el router A, ¿sí?, podría estar construida de la siguiente forma. Si se fijan, aquí tenemos nosotros como destino tenemos un conjunto de redes. Aquí estoy incluyendo yo la red A, que es la red de origen, ¿sí?, la red B, ¿sí?, la red H y la red W. ¿Sí? Entonces tenemos esta red y tenemos esta red, ¿sí?, y tenemos esta cuarta red, ¿sí?, como las redes a las cuales puede tener acceso mi router, ¿sí?, o las redes a las cuales mi router es capaz de enviar paquetes, ¿sí?, ya sea directamente, por ejemplo, las redes que tienes conectadas directamente, o de manera indirecta a través de otros routers que se van a encargar de ir construyendo la ruta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo recibo un paquete, lo que hago es revisar cuál es el destino que tiene. ¿Sí? Si yo recibo un paquete que tiene como destino la red A, ¿sí?, el router lo que va a hacer es consultar esta tabla para decidir cuál es el puerto de salida que le corresponde. Si vemos nosotros el ejemplo, ¿sí?, nos damos cuenta que la red A está conectada directamente al puerto 1. Entonces aquí en mi tabla de ruteo lo que voy a hacer es indicar que si un paquete tiene como destino la red A, entonces hay que reenviarlo a través del puerto 1. ¿Sí? Si el paquete tiene como destino la red B, entonces lo reenviamos a través del puerto 0, que es donde tenemos conectada directamente la red B. ¿Sí? Y lo mismo hacemos con las demás. Por ejemplo, para la red H, pues vamos a hacer uso del puerto 2, que es en donde está conectada directamente mi red H. ¿Sí? Y para la red W, ¿sí?, aquí estamos indicando que es necesario hacer uso del puerto 3. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo recibo un paquete aquí que tiene como destino la red W, lo que voy a hacer es siempre transmitir ese paquete a través del enlace 3. ¿Sí? De tal forma que ese paquete va a llegar al siguiente router, y una vez que llegue a ese router, ¿sí?, en ese router se va a llevar a cabo una operación similar utilizando su propia tabla de ruteo. ¿Sí? Vamos a agregarla por aquí. ¿Sí? Entonces, en este caso, el router D, ¿sí?, va a contar con una tabla de ruteo equivalente, ¿sí?, que es la cual va a utilizar para poder decidir de qué manera tiene que manejar cada uno de los paquetes que está recibiendo. ¿Sí? Ahora, en el caso del router D, también vamos a tener nosotros aquí listadas las redes de destino. ¿Sí? Para el ejemplo, estamos incluyendo, por ejemplo, la red A, la red B, la red H y la red W, que son los mismos destinos que teníamos para el router A. Pero en este caso los puertos de salida pues obviamente son diferentes, porque estamos nosotros considerando la tabla de ruteo de un dispositivo distinto. ¿Sí? Por ejemplo, para llegar a la red A, ¿sí?, el router D va a hacer uso de su puerto 0. ¿Sí? Este puerto 0 lo que hace es comunicar cualquier paquete que yo envíe, se lo comunica al router A. ¿Sí? Entonces, si yo recibo un paquete aquí que tiene como destino la red A, ¿sí?, el router D lo que va a hacer es reenviar ese paquete a través del enlace 0, que es lo que le indica su tabla de ruteo, ¿sí?, de tal manera que ese paquete va a llegar a este router. Y una vez que llega a este router, ese router a su vez revisa su tabla de ruteo, revisa la red de destino, ¿sí?, y aquí es donde toma la decisión de que ese paquete se tiene que transmitir a través del puerto 1. ¿Sí? Entonces el router D, cuando recibe un paquete dirigido a la red A, toma el paquete, consulta su tabla, reenvía el paquete a través del puerto 0 en este caso,
¿sí? Cuando llega al router A, el router A revisa nuevamente el destino, ¿sí? Y reenvía ese paquete a través del puerto 1, ¿sí? Y esta es la forma en la cual el paquete logra llegar a su destino, ¿sí? Entonces cada uno de estos elementos, cada uno de estos componentes, ¿sí? Va a contar con su propia tabla de ruteo en la cual se indican cuáles son los destinos posibles y cuál es el puerto de salida que hay que utilizar cada vez que yo recibo un paquete dirigido a uno de estos destinos, ¿sí? Cada uno de los routers entonces debe contar con una de estas tablas, ¿sí? Esto es lo que se conoce como tabla de ruteo. Este es un ejemplo muy sencillo de tabla de ruteo, ¿sí? Y para construir esta estructura, para construir esta tablita, se utilizan lo que se conoce como algoritmos de ruteo o protocolos de ruteo, ¿sí? Entonces los protocolos le dicen al router de qué manera se tiene que construir esta tabla, ¿sí? Y la tabla la utilizan los routers para llevar a cabo el reenvío de los paquetes, para decidir cuál es la ruta que tienen que seguir cada vez que un paquete llega a uno de estos dispositivos, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, esa es la manera en la que funcionan las tablas de ruteo, ¿sí? Y esa es la forma en la cual se lleva a cabo el reenvío. Si se fijan, el reenvío la ruta que va a seguir los paquetes se va construyendo cada vez que uno de los routers decide cuál es el puerto por el cual hay que reenviar cada paquete, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos ese es el funcionamiento. Y ahora, para poder decidir la manera en la cual se construyen los paquetes, las tablas de ruteo, ¿sí? Hay varios criterios que se utilizan. Por ejemplo, ¿sí? Después vamos a mencionar algunos otros casos. Pero por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy tratando de encontrar una ruta del router A, ¿sí? O de la red A, por ejemplo, hacia la red W, y tengo un esquema como este, ¿sí? Entonces, bueno, primero, si yo me encuentro en este router, ¿sí? Y la red de destino es W, pues la única posibilidad que tengo es utilizar este enlace, ¿sí? Entonces siempre voy a hacer uso de este enlace para comunicar cualquier paquete que provenga de estas redes que vaya dirigido hacia la red W. Pero una vez que nosotros llegamos a este dispositivo, aquí tenemos dos posibilidades, ¿sí? Una de las posibilidades es pues seguir la ruta que pasa por el router B, después de ahí pasar al router F y finalmente ya llegamos a la red W. La otra posibilidad pues es seguir este enlace que me lleva al router C, de aquí transmitir toda la información hacia el router F, ¿sí? Y a través de este router ya puedo llegar finalmente a la red W, ¿sí? Bueno, aquí hay algunos detalles que es importante tener en cuenta. Estos números que tenemos aquí se conocen como los costos, ¿sí? O la distancia del enlace, ¿sí? Esa distancia se determina de varias formas que vamos a mencionar en un momento, ¿sí? Pero bueno, vamos a suponer que este elemento de aquí, este número, representa, por ejemplo, una distancia o un costo para llegar del router A al router D. Entonces, si consideramos nosotros ese costo, ¿sí? Que puede estar dado en términos, por ejemplo, del retardo que sufren los paquetes para moverse de un router a otro, ¿sí? El retardo que sufren los paquetes para transmitirse desde un router hasta un router diferente, ¿sí? O bien puede ser el costo que me está, el cobro que me está haciendo el proveedor para darme acceso a este router, ¿sí? Son dos ejemplos de la manera en la cual podemos interpretar ese costo, ¿sí? Puede implicar, por ejemplo, un retardo, puede implicar un cobro, por ejemplo, ¿sí? un gasto que tengo que hacer para hacer uso de este enlace, ¿sí? Entonces cada uno de los enlaces que tenemos nosotros que comunican routers puede tener costos diferentes, ¿sí? Posiblemente tienen una distancia diferente y hay un retardo distinto aquí. Posiblemente, por ejemplo, este enlace sea un enlace de muy alta velocidad, pero tiene un costo más alto, ¿sí? Este posiblemente tenga una velocidad menor, pero tiene un costo más bajo también, ¿sí? Entonces hay varios criterios de ese tipo que se tienen que considerar. Y para construir las rutas que van a seguir los paquetes, por ejemplo, una de las formas de hacerlo es la siguiente. Yo voy a considerar, por ejemplo, la red A como la red de origen y la red W como la red de destino, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el costo que tienen las rutas que puedo seguir yo para llegar a esta red W? Bueno,
Entre el router A y el router D pues solamente tengo una posibilidad, utilizar este enlace que tiene un costo de 5, ¿sí? Pero una vez que llego al router D tengo dos opciones, seguir la ruta que me lleva por B o la ruta que me lleva por C. Si yo sigo la ruta que me lleva por B, ¿sí? Entonces primero para llegar del router A al router F y eventualmente poder alcanzar la red W, ¿sí? Primero sigo este enlace que tiene un costo de 5, después desde el router D sigo este enlace que me lleva a B que tiene un costo de 8 y finalmente del router B sigo este enlace que tiene un costo de 2 hacia el router W. Entonces seguir esta ruta, ¿sí? Tiene un costo de 15, ¿sí? El costo total de esta ruta que viene desde A, pasa por D, después a B y luego a F, ¿sí? Para obtener el costo de la ruta pues lo que hacemos es sumar el costo de cada uno de los enlaces. En este caso tendríamos 5 más 8 más 2, ¿sí? Y eso me da un costo total de 15. Si sigo esta ruta tiene un costo de 15. Ahora, si yo sigo esta otra ruta, ¿sí? Paso primero del router A al router B, después de ahí me muevo al router C y finalmente del router C me muevo al router F, ¿sí? Si se fijan, esta ruta tiene un costo de 30, ¿sí? Que sería la suma de este costo más este costo más este costo, ¿sí? Entonces siguiendo esta ruta esto tiene un costo de 30, siguiendo esta otra ruta tiene un costo de 15 y aquí el criterio que se debe seguir es en la medida de lo posible tratar de usar las rutas con los menores costos, ¿sí? Entonces bueno, lo que acabamos nosotros de revisar es esto, ¿sí? El costo de la ruta que inicia en A, pasa por D, después B y luego F es de 15, ¿sí? Y el costo de la ruta que empieza en A, pasa por D, después C y finalmente F tiene un costo de 30, ¿sí? Bueno, pues en principio esta es una mejor ruta para poder enviar cualquier paquete que provenga de estas redes hacia la red W, ¿sí? Y en orden inverso también se tiene que llevar a cabo un procedimiento similar, ¿sí? Además aquí hay que considerar que en algunos casos es común que una ruta, uno de estos enlaces, si tenga un costo diferente dependiendo si yo voy del router B al router F, ¿sí? Y hay un costo distinto si yo voy del router F al router B, ¿sí? Tenemos enlaces bidireccionales y cada uno de esos enlaces, dependiendo de la dirección en la que estoy viajando, posiblemente pueda tener un costo distinto, dependiendo de la forma en la que está construida nuestra red, de la manera en la cual funciona nuestra red, ¿sí? Entre otras cosas. Más adelante vamos a revisar algunos ejemplos de ese tipo. Pero entonces, si yo estoy tratando de construir una ruta inversa, ¿sí? Que va de la red W hacia alguna de estas redes, ¿sí? Tenemos que considerar los costos de los enlaces, ¿sí? Que me llevan desde el router F en este sentido hasta el router A para que eventualmente pueda alcanzar alguna de estas redes. Entonces, por ejemplo, una de las maneras en las cuales se construyen esas tablas de ruteo es determinando cuál es la ruta del menor costo, ¿sí? Revisar las rutas posibles, determinar la ruta del menor costo, ¿sí? Y esa es la ruta que voy a considerar como parte de la trayectoria que tiene que ser un paquete para llegar hacia su destino, ¿sí? Dependiendo del origen y dependiendo del destino, esa ruta va a ser diferente. Y además hay que tener en cuenta también que esas rutas pueden variar frecuentemente. Por ejemplo, si en algún punto este enlace se pierde, ¿sí? Bueno, pues la única posibilidad es utilizar ahora esta ruta que tenemos, que es una ruta más costosa, pero dado que esta ruta ya no existe porque posiblemente este cable se dañó, ¿sí? O el router se apagó, ¿sí? Algo pasó, pero ya no es posible utilizar este enlace, ¿sí? Entonces, bueno, pues la única posibilidad es hacer uso de esta otra ruta. Va a tener un costo más elevado, pero finalmente si estos enlaces ya no están disponibles, pues esa es la única posibilidad que tengo. Entonces hay varios criterios o varios elementos que hay que considerar para llevar a cabo esto, la construcción de las rutas. Por ejemplo, pues el caso de los costos, ¿sí? Bueno, para determinar el costo de cada uno de los enlaces se siguen varios criterios. Ese tipo de criterios se conocen como métricas, ¿sí? La métrica no es otra cosa más que un criterio que yo voy a considerar para establecer el costo de uno de estos enlaces, ¿sí? Y una vez que se establece ese costo,
Entonces revisamos el costo de las rutas completas y con base en eso vamos a decidir cuál es la ruta que van a seguir los paquetes. Con base en esa información vamos a construir las tablas de ruteo. ¿Sí? Entonces, bueno, algunas de las métricas más comunes que se llegan a utilizar son, por ejemplo, el número de saltos. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, para llegar del router A hacia el router F de tal manera que la red A se pueda comunicar con la red W. ¿Sí? Por ejemplo, si yo sigo esta ruta que me lleva por D, después a C y luego a F, ¿sí? Pues tengo aquí, para esto la métrica únicamente considera, ¿sí?, los saltos, en este caso, los saltos que se dan entre routers. No se considera, ¿sí?, generalmente esto como parte del costo de la red. Depende también qué algoritmo estemos utilizando, porque algunos sí lo utilizan, pero lo más común es que solamente se consideren, ¿sí?, la ruta que me lleva de un router a otro router. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si mi métrica es el número de saltos, es el criterio que voy a determinar, pues entonces si paso del router A al router D, aquí tengo yo un costo de 1, ¿sí?, es decir, solamente doy un salto, aquí doy un segundo salto y aquí doy un tercer salto. Y entonces el costo para llegar del router A al router F, ¿sí?, a través de esta ruta sería de 3. ¿Sí? Si yo reviso, por ejemplo, el costo de llegar a través de este router, del router B, siguiendo esta trayectoria, sí tengo exactamente el mismo costo. ¿Sí? Tengo aquí un primer salto, un segundo salto y un tercer salto. Entonces, si la métrica es solamente el número de saltos, pues entonces cualquiera de las dos rutas es equivalente. ¿Sí? Y bueno, para eso pues hay criterios, bueno, hay los protocolos de ruteo también consideran qué pasa en los casos en los cuales tenemos rutas idénticas. ¿Sí? Bueno, otro de las métricas que se pueden utilizar es el retardo. ¿Sí? Para esto yo lo que hago es tomo una secuencia de paquetes, los transmito a través de este enlace, ¿sí?, un conjunto de paquetes, vamos a suponer que transmitimos 5 paquetes, medimos el retardo, es decir, el tiempo que le toma a un paquete, ¿sí?, desde que yo lo introduzco en este enlace, en llegar hasta este router y regresar, ¿sí?, tomo un promedio de los tiempos que medí, ¿sí?, y ese va a ser el costo, o esos tiempos van a determinar el costo que va a tener esta ruta. ¿Sí? De tal forma que, bueno, si la ruta, por ejemplo, que estoy siguiendo, si el enlace que estoy siguiendo, por ejemplo, está construido o está establecido a través de un tipo de elemento, ¿sí?, a través de un medio con una capacidad muy baja, pues el costo posiblemente sea elevado. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que este cable que tenemos aquí es un cable UTP, es un cable par trenzado, y este cable que tenemos acá es un cable de fibra óptica. Si yo encuentro por aquí, por ejemplo, un cierto retardo, ¿sí?, y al medir esto acá, aunque la distancia sea mayor, encuentro un retardo más pequeño por el tipo de medio que estoy usando, posiblemente yo determine que este elemento, este enlace, tiene un costo mayor que este de aquí. ¿Sí? Este va a tener un costo menor si solamente me interesa el retardo, porque la fibra óptica tiene una mayor capacidad que el cable UTP. ¿Sí? Suponiendo que estamos utilizando una fibra que se comporta de esa manera. Entonces, el costo en ese caso se mide con base en los retardos. Por ejemplo, si estos enlaces negros representaran enlaces de cable UTP y este enlace rojo representa un enlace de fibra óptica de muy alta velocidad, pues entonces en ese caso, por ejemplo, el costo de esta ruta va a ser mayor al costo que tenemos a través de esta otra ruta, porque acá los retardos son menores. ¿Sí? Otro criterio que también se puede utilizar es la distancia física, simplemente determinar el costo de los enlaces con base en la longitud de este enlace. ¿Sí? ¿Cuál es la distancia que cubre este enlace? Por ejemplo, en ese caso, si solamente consideramos la distancia, ¿sí?, este enlace, por ejemplo, tendría un costo más elevado que este enlace de acá, porque aquí tenemos una distancia más corta. ¿Sí? Algunos otros criterios pueden ser, por ejemplo, el uso de políticas, ¿sí?, que tienen que ver, entre otras cosas, pues con la forma en la cual se administra cada uno de estos dispositivos. ¿Sí? Por ejemplo, si este es un dispositivo que está administrado por una empresa que me cobra
por el uso de su dispositivo. Por ejemplo, si yo no estoy, si estoy utilizando de forma gratuita sus enlaces, esta empresa puede decidir que este router, los enlaces con los cuales se conecta este router al router D, tengan un costo elevado, ¿sí? De tal forma que yo posiblemente sean enlaces de muy alta velocidad, muy eficientes, muy rápidos, pero va a tener aquí un costo porque la empresa que está administrando estos equipos pues decide que tiene que obtener una cierta ganancia a través del uso de sus enlaces, por ejemplo. ¿Sí? Hay algunos otros ejemplos de políticas que se pueden seguir que vamos a mencionar también más adelante. Otra de los criterios puede ser simplemente el ancho de banda, que en ese caso lo que hacemos es considerar la capacidad de los medios, ¿sí? Suponiendo, por ejemplo, que este es un enlace que tiene un ancho de banda muy alto, tiene la capacidad de transmitir una cantidad muy grande de información, pues entonces en principio otra vez este enlace debería tener un costo diferente dependiendo del tipo de medio con el cual está construido este. Por ejemplo, si suponemos que este es un enlace de muy baja capacidad con un ancho de banda muy bajo, ¿sí? Uno de las formas en las cuales se acostumbra a manejar esto es establecer costos muy altos para estos enlaces y costos bajos para estos enlaces con un ancho de banda mucho mayor, de tal forma que los routers prefieran hacer uso de este tipo de rutas que son más rápidas, ¿sí? En ese caso simplemente se considera la capacidad del enlace. Otro par de criterios o de métricas que se pueden seguir pues es simplemente revisar la congestión, ¿sí? Es decir, qué tan congestionado está este elemento o qué tan congestionados están los puertos correspondientes, como ya vimos por ahí arriba, ¿sí? Y con base en esa información se decide cuál es el costo de cada una de estas rutas. Por ejemplo, una manera en la cual se puede utilizar esta métrica es la siguiente. Sí, vamos a suponer que inicialmente yo estoy considerando el ancho de banda de estos enlaces. Entonces, como estos son enlaces de fibra de muy alta capacidad con un ancho de banda muy alto, si tienen la capacidad de manejar información a una velocidad mucho más alta que esto, que es un cable UTP, entonces yo lo que hago es indicarle a los routers que le den preferencia a estas rutas, ¿sí? Porque son rutas mucho más rápidas. Pero si estoy considerando la congestión como una métrica, si eventualmente con el uso este enlace se comienza a saturar demasiado, ¿sí? Lo cual puede provocar que mis conexiones cada vez sean más lentas, una manera en la cual yo puedo liberar esa congestión es indicando a los routers que ahora este enlace tiene un costo mucho más elevado, ¿sí? Al anunciar yo un costo muy elevado aquí, los routers en ese caso van a preferir entonces hacer uso de estos enlaces, y esa es una forma en la cual yo puedo lograr descongestionar, por ejemplo, este elemento. Lo que hago es de manera dinámica voy modificando el costo de los enlaces de tal forma que si detecto una congestión le asigno un costo muy elevado a esto, de tal manera que este router decida en ese caso seguir la ruta del menor costo que lo lleva a través de este enlace. Posiblemente es un enlace más lento, pero eso me puede ayudar a liberar la congestión aquí, ¿sí? Y un último ejemplo de métrica pues es simplemente el costo que me indican cada uno de los administradores de los equipos de red, ¿sí? Cada uno de estos administradores puede decidir cuál es el costo que le va a asignar, ¿sí? En donde hablamos en este caso del cobro que se va a realizar por hacer uso del enlace, y determinar de forma manual cuál es el costo que se aplica para cada uno de los enlaces que tiene disponibles este router.